Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un breve comentario respecto a la imagen que está dando vuelta al mundo de los Juegos Olímpicos en Francia, de esta imagen que obviamente cita la Última Cena. Yo en este momento acabo de verla, pero no sé si el artista es su pretensión, si él lo quiere hacer como un homenaje, si lo quiere hacer como una ofensa. Eso no importa. El tema es que esa imagen es ofensiva. Y no solo es ofensiva, sino que a través de ella se pueden ver muchas cosas. Se pueden ver muchas cosas. Normalmente dentro del mundo del arte los artistas suelen escudarse y meterse detrás de decir, no es eso lo que pretendía, eso es lo que ustedes piensan o ustedes creen. Un artista tiene que saber mínimamente, sobre todo en imágenes que son tan populares como La Última Cena, que obviamente va a repercutir. Y va a repercutir en un campo que es religioso. Porque es una imagen religiosa. Y si el artista no lo reconoce, está faltando, no es sincero, por decirlo en pocas palabras. El hecho de que esa imagen, junto con otras, porque acabo de ver también, de pasada, en un televisor que estaban mostrando como las cortinas de entrada y salida de comerciales de los juegos, y está lleno de toda esta temática de plumas y color rosa y todo lo que tiene que ver con el lobby del orgullo. Y para los que no han oído clases anteriores o catecismos anteriores que hemos hecho, ¿qué es el lobby del orgullo? El lobby del orgullo es aquella transnacional apoyada por empresas, las empresas más poderosas del mundo, que financian las campañas que se hacen en distintos países, que financian las instituciones, ONG, grupos, activistas, que movilizan y que sobre todo atacan a los jóvenes para hacerles creer que la sodomía es algo normal y que es algo propio al ser humano, lo cual es falso. Si bien la sodomía ha existido por miles de años, eso no significa que sea natural al ser humano. No porque algo se repita significa que sea natural, que le sea propio, que le sea esencial. Es lo mismo que, por ejemplo, la violencia o el crimen. El ser humano lleva miles de años
pecando a través de la violencia y el crimen, pero eso no pertenece a su esencia. No pertenece a ser un ser humano. Es una deficiencia. Y la sodomía también es una deficiencia. Pero se ha hecho un trabajo tan prolijo, intelectualmente tan prolijo, que se le ha hecho creer a la sociedad de que el ser humano es naturalmente sodomita. Es esencialmente sodomita. Y ni siquiera han llegado al punto de decir existe como una posibilidad más, sino que han ido aún más lejos. Y para quienes estudian estos temas, podrán haber escuchado de que los intelectuales que defienden este tipo de teorías, sobre todo feministas y personas que han intervenido sus cuerpos, personas que han atentado contra su propia salud por tratar de vender ese producto que es el orgullo en el fondo, intentan presentarlo como que los seres humanos en su estado esencial, en su estado natural, serían sodomitas, que no distinguirían en su sexualidad, y que la sexualidad sería un mero constructo que el ser humano recibe por cómo es criado, lo cual está totalmente desmentido. Les invito a buscar en el canal la clase que habla ¿qué es el género? Recuérdenlo, en el canal hay un video que se llama ¿qué es el género? Ahí eso se explica en profundidad. Volvamos al tema de la imagen. Esa imagen que emula, repercute, resuena, ofende, se burla, o quizás el artista pueda ser hasta capaz de decir que es un homenaje. Como les decía, permite ver muchas cosas. Por ejemplo, como les dije, esto va a ser un examen muy rápido. Esto daría para mucho, mucho más. Porque si nosotros nos pusiéramos a ver cada personaje y la posición que tiene, en que está ubicado, podríamos empezar a descifrar cómo está hecho ese código. Y esto no tiene nada que ver con el código Da Vinci. Aprovecho de mencionárselos inmediatamente. Entre paréntesis, el código Da Vinci es una de los atentados más burdos, vulgares que se han intentado hacer contra la Santa Iglesia Católica y contra nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María Virgen por siempre. Es una ofensa banal,
de mal gusto. Nada ahí, no hay una pizca de verdad, y solo hay una película barata con un guión barato, estilo películas del que dan en el cable, jugando con el misterio, con el morbo y con la superstición. Que deja en el fondo al alma un dolor que muchos no son capaces de sentir. Y no digo que haya que sentirlo, porque la mayoría de las personas, lo normal es que no lo sientan. Y al momento de ver esa película digan, oh, no, es entretenida, o la idea es interesante, ta. Pero a la larga, y por debajo, el alma está sufriendo. Porque lo que muestra esa película es tan falso y tan retorcido que el alma no lo soporta. Normalmente las personas hoy en día no escuchan a su alma y ni siquiera saben que tienen alma y no saben ni siquiera qué hacer con el alma. No saben ni siquiera que tienen que salvar su alma. E incluso entre los mismos católicos. ¿Por qué? Porque no tienen un buen catecismo. El católico de hoy en día vive colgado del Santo Padre, con un par de actividades de entretención, de cursos, de estímulos, y todo auspiciado por Concilio Vaticano II. Y eso es todo el alimento que recibe un católico hoy en día. Por eso el católico no sabe del alma, no tiene educación espiritual y no se da cuenta cuando algo es grave para su alma y cuando algo ofende al Espíritu Santo. Porque solamente está viviendo con las cosas que dice el Papa, con algunos documentos del Magisterio, y todos estos documentos están auspiciados por Concilio Vaticano II, que es, como diríamos, un plato de espagueti. Está todo enredado ahí. Hace falta unos buenos teólogos, buenos especialistas en código canónico que revisen con humildad y valentía y pongan orden y hagan un desglose de todas las contradicciones y falacias que hay en esos textos. Es lamentable que la Santa Iglesia Católica tenga a sus fieles viviendo en la ignorancia. Eso, como
dije hace unos días atrás, no lo vamos a seguir soportando. Y no van a conseguir que nos volvamos sedevacantistas. Porque a quienes somos católicos, apostólicos, romanos, nos están poniendo en el límite de lo soportable. Porque en realidad la forma en que se está llevando la Santa Iglesia, en la manera del nuevo orden, del Novus Ordo, de la nueva liturgia, de la Iglesia reformada, de la Iglesia sinodal, de la nueva teología de noviembre de 2023, es insoportable. Porque nos están corriendo. Nos están tratando de que nos salgamos y los dejemos a ellos hacer lo que quieran. Y a los que se mantienen firmes, como algunos obispos, lo que hacen es sencillamente descabezarlos. Y lo hacen para generar temor, para sembrar el miedo. El magisterio está sembrando el terror al interior de la Santa Iglesia, entre el clero. A los fieles los mantienen en la ignorancia en actividades donde van con globos, paseos, cursos, curso de esto, curso de lo otro, curso de esto, curso que y les ponen ahí unos títulos, diplomado en esto, especialidad en actualización en temas de liturgia, diplomado en estudios bíblicos y montones de cosas para fieles y para catequistas, donde lo único que se hace es darle vuelta a ideas que no son católicas. Pueden venir de la arqueología, pueden venir de la sociología, pueden venir de cualquier otro lugar, menos de lo que nos ha enseñado el Paráclito por 2000 años. Porque no quieren romper el círculo vicioso de la ignorancia. El católico solo tiene que escuchar al Papa, tiene que leer los documentos, si es que los lee, porque en realidad nunca no los leen, sino que corre como un decir. Se dice que lo que dice el magisterio, por eso, por ejemplo, los tienen comulgando en la mano, de pie, ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo y ofendiendo al Espíritu Santo. Y en muchos lugares los sacerdotes dicen que es una ley, que eso es un mandato. Y eso es falso. No nos vamos a desviar en ese tema porque también hemos hablado de ese tema y seguiremos hablando de ese tema en otro momento. Eso es absolutamente falso, hermanos. No hay ninguna ley, no hay ninguna obligación de que usted tenga que comulgar de pie en la mano. Y además, nuestro Papa Juan Pablo II dejó, el 2005, si no me acuerdo, si no recuerdo bien, el 2005 dejó estipulado claramente un documento que no se le puede negar la comunión a las personas que quieran recibirlo en la forma tradicional.
de rodillas, en la boca, la forma tradicional que un católico lo ha recibido siempre. Lo cual ya es una distopía. ¿Cómo va a haber que hacer un documento para decir dejen los que sean católicos? Si estamos en la Iglesia Católica. Bueno. Este magisterio que ha sembrado el terror, descabezando a los obispos y manteniendo a los fieles en la ignorancia, está martirizando a sus sacerdotes, a nuestros sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes se han retirado en los últimos, digamos, 3 años? No quieren publicar esas cifras. ¿Cuántos sacerdotes han sido dados de baja? ¿Cuántos han sido expulsados? ¿Cuántos sacerdotes se han tenido que están en este momento en un retiro espiritual pensando qué hacer? ¿Cuántos seminaristas están encerrados llorando, pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo por las cosas que le hacen hacer? Y me consta. Porque los obligan a comulgar de pie en la mano. Rompiendo los brazos y las manos que nos unen para ser una sola familia en Cristo, que permiten que se transmita el Espíritu Santo, el Paráclito, dándonos fuerza. Inventando liturgia. La liturgia, como he repetido y voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, no se inventa. La liturgia se hereda. Con esa liturgia inventada que hemos vivido las últimas décadas, por la misma laxitud, por los mismos vacíos que tiene esa liturgia hecha por cabecita de hombre, es que algunos sacerdotes que tienen alto nivel de fe, humildad, valentía y piedad, han logrado durante décadas mantener a los fieles dentro de la sana doctrina, sirviéndose de la misma carencia que tiene la misa Novus Ordo. Pero desde el magisterio están llegando a un nivel en que están generando tanta presión que ya no quieren más eso. Ya no quieren que nadie comulgue como Dios manda, a través del Paráclito. No vamos a aguantar más un magisterio del terror que se muestra muy tolerante con las diversidades y la diversidad y la diversidad y la diversidad. Bueno, ¿y dónde está la unidad?
Si lo que Cristo nos enseñó es la unidad. El mundo mundano es la diversidad. El mundo mundano es una telenovela, es un lío, todo eso es diversidad. Y nosotros nunca hemos tenido problema con que las personas vengan de donde vengan, porque la Iglesia Católica nació con los gentiles, nació con personas de distintos pueblos, de distintas latitudes, de distintos reinos, siempre hemos sido así, uniendo pueblos, porque nosotros buscamos la unidad en Cristo. Así que no nos vengan a decir que ahora nos van a enseñar acerca de la diversidad, porque nosotros partimos uniendo la diversidad. En el amor de Cristo. Los sacerdotes están siendo martirizados. Se están retirando, están colgando la sotana. Los seminaristas están encerrados llorando. Mientras los fieles los tienen dándoles galletitas, dándoles actividades para que ellos sean ministros extraordinarios, para que ellos tengan, subiéndoles el orgullo, regalándoles un curso donde ni siquiera les hacen pruebas y les regalan un diploma, diplomado en Mariología, diplomado en actualizaciones litúrgicas, diplomado en esto, en lo otro, regalados para que se sientan orgullosos. A eso están jugando. ¿Y dónde está la sabiduría espiritual que educa el alma? No está. Volvamos al tema de la imagen. Vamos a tocar solo un punto, el punto central. En el punto central hay una figura femenina que tiene las características de las antiguas diosas, de las antiguas figuras que se adoraban, que les llamaban, por ejemplo, las Venus, donde aparecían hechas en piedra una mujer robusta, a veces con varios senos, y en este caso con unos rayos en la cabeza, que para los que conocen un poco ese tema saben que tiene que ver, como asimismo como la Estatua de la Libertad, con el tema del libertinaje. Cuando se entra en el tema de las diosas y las sacerdotisas, cambiamos drásticamente de paradigma. Y ahí se les nota que eso que ellos llaman laico, en realidad es, como decíamos en una clase anterior, pagano, hermanos, pagano. Esa imagen es pagana.
no es laica, no es arreligiosa, no es sin contenido religioso. Tiene contenido religioso, porque todo lo que hace el ser humano tiene contenido religioso, porque el ser humano tiene alma y no puede evitarlo. Y si su alma no está con Cristo, es un pagano, disfrazado a veces de cristiano, pero no lo es. Porque para ser cristiano hay que hacerle caso a Cristo. Hay que seguir a Cristo y hacer lo que Él dice. Y entre las principales cosas que a Él más le importa, que más dejó clarísimo, Cristo en ningún momento dijo, por ejemplo, escriban un libro sobre mi vida. Gracias a Dios tenemos la Santa Biblia. Pero hubieron cosas que Él marcó más que otras, entre las cuales está dejar en claro que a Él lo van a alzar. Dejar en claro el misterio de la fracción del pan. Su paso por la cruz tiene que ser un punto clave. Su Santa Iglesia tiene que alimentarse de eso, porque eso es lo que a ella le va a permitir tener las herramientas para salvar almas hasta el día postrero. Y por eso a sus apóstoles los volvió sacerdotes en el cenáculo desde el día en que les enseñó la fracción del pan. Como decíamos, cuando pasamos al modo pagano, entra el tema de las sacerdotisas, las diosas y todo ese tema. Y no es por un tema de mirar con superioridad a las mujeres o con inferioridad, porque aquí se podría leer en los dos sentidos. El tema es que si nosotros vemos las culturas que tienen y han tenido diosas y sacerdotisas, esas culturas, si las empezáramos a rastrear cada una, vamos a notar que como son mujeres, y la mujer no es igual que el hombre, tiene ciertas propiedades que nosotros como católicos sabemos reconocer muy bien y que protegemos y cuidamos, porque sabemos que son muy, muy, muy importantes, porque la mujer cumple un rol dentro del plan de Dios de ayudarle a Dios a traer un alma al mundo. La mujer tiene el cuerpo que tiene porque tiene la potencia de ser madre. Por eso
tiene la piel más suave, suele tener los ojos más grandes, suele tener mejor oído para poder oír a su bebé donde un hombre no es capaz de oírlo. Por eso tiene un rango de visión, un ángulo de visión más amplio. Por eso tiene la capacidad de empatizar más fácil, de poder manejar distintas situaciones al mismo tiempo. Tiene muchísimas funciones y capacidades y cualidades y destrezas que el hombre no tiene. Porque eso va asociado a que ella, en ese sentido se puede decir didácticamente, ayuda a Dios a traer almas al mundo. Y por eso ella usa un velo en la Santa Misa. Porque en ella hay algo que la supera, que tiene en potencia, no todo el tiempo, digamos, tiene en potencia un elemento que podríamos llamar sobrenatural. No es que la mujer sea sobrenatural, sino que en potencia es capaz de ayudar a Dios a traer almas al mundo, y eso es algo impresionante, hermosísimo, y que frente a ese misterio la mujer usa un velo que viene a significar, entre otras cosas, porque significa varias cosas, entre otras cosas significa: aquí, debajo de este velo, ocurre algo que usted no sabe lo que ocurre. La mujer misma es un misterio. Y como decíamos, su cuerpo tiene la forma que tiene, que es bella, es una forma bella, porque ella está capacitada para ser madre. Ese cuerpo es el que le va a permitir vivir a una alma, a un niño, a un bebé. Y le va a permitir llegar a eso a través de haberse unido con un hombre siendo una sola carne, indivisible. Porque así como la mujer tiene muchas capacidades, el hombre también tiene una serie de capacidades que tiene que también aportar a ese bebé, a ese niño, a esa niña que se está formando, que está creciendo, que está aprendiendo. Entre ellas, la concentración, cómo manejar las fuerzas físicas,
cómo resolver determinados problemas y una infinidad también de cosas. Cada uno tiene mucho, mucho, mucho que aportar. Volvamos al tema. La mujer, digamos, está equipada con una cantidad de cualidades que las tiene porque ella está capacitada para ser madre, pero que en algunas culturas eso se ha sacado de contexto. Y se la ha ocupado, como también se hace hoy en día. Por eso hoy en día se supone que vivimos en un mundo laico, pero en el fondo es pagano. Están haciendo lo mismo, que es de explotar lo que en realidad es algo hermoso, que tiene como el destino, tiene el principio y el fin, tiene la capacidad de ayudar a Dios, de criar una vida, porque la vida la crea Dios, pero la mujer la cría. Tiene la capacidad de criar una vida, la empiezan a utilizar como objeto de seducción, de atracción, como anzuelo para captar la libido, el deseo. Y eso lo hacen sacerdotisas, que suelen identificarse ellas con la tierra, con lo que suelen llamar hoy en día la Pachamama. Y dicen, nosotras somos las sacerdotisas de la Pachamama. Y en distintas culturas le llaman de distintas formas. Por ejemplo, Pachamama le llaman acá, en el sur de Hispanoamérica. Los griegos le llamaban Demeter. Los latinos, los romanos le llamaban Ceres. Pero es en el fondo la Pachamama, la diosa de la fertilidad, la diosa de los cereales, la que se celebra en primavera, cuando se hace la cosecha. Y se hacen celebraciones donde se hacen fiestas de embriaguez, como las bacanales, fiestas a Dioniso, las Ménades, que se iban en Grecia, las mujeres se iban seducidas por cantos, embriagadas, ebrias, a las colinas que rodean la polis, y se quedaban ahí unos días en unos carnavales donde todo se transformaba en una gran orgía. A la diosa Demeter, a Dioniso, al dios Dioniso, la pitonisa de Delfos, que seguía al dios Apolo, ingería sustancias
psicoactivas se dice que le volaban la mente, por decirlo de una manera. Esa es la dinámica que hay cuando se entra en el juego de sacerdotisas y diosas. Es un desvío de las facultades que tiene la mujer. Es un descuido, es un despilfarro, es una burla. Es un mal chiste. Hacer de la mujer un objeto de atracción libidinal, lujurioso, porque el cuerpo que tiene una mujer le pertenece a su marido y a su hijo o hija, da igual, porque son una misma carne. Y no es un tipo de pertenencia de tipo objeto, sino que es simétrica. La que tenían los judíos era de tipo objeto, propiedad objeto, como dicen los 10 mandamientos mosaicos, de las leyes mosaicas. No desearás a la mujer de tu prójimo, eso viene incluido en no desearás los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni su burro, ni su mujer, ni su todo lo cual queda desplazado porque Cristo cumple la ley y la mejora. Ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay hombre ni mujer, ya todos somos uno en Jesucristo. Por lo tanto, la mujer pasa a ser hermana. Y nos relacionamos con la mujer ya no como un objeto, sino que es una criatura de Dios tan digna como cualquier otra. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier gentil, cualquier persona de cualquier lugar del mundo, todos son criaturas de Dios y pasan a ser hijos de Dios cuando entran a ser hermanos de Cristo e hijos de María, Madre Virgen por siempre. El tema de meterse con el tema, con el asunto de las sacerdotisas no es menor. ¿Y por qué estoy mencionando esto en relación a la imagen? Porque el lugar central que ocupa esa imagen lo ocupa una disque diosa, digamos, una pseudo diosa que está transmitiendo ese mensaje. Diosas y sacerdotisas de una corte de unos especies de apóstoles de la lujuria, del desorden, y parece que hay hasta un niño por ahí entre medio, porque a ellos no les importa nada, ellos no creen en que hay que respetar a los niños, sino que ellos defienden la aberrante
ocurrencia de que los niños tienen que ser ingresados al mundo lujurioso que ellos sueñan. ¿Y cuál es su argumento? Mejor no lo repito porque me da pudor. Es demasiado descabellado. En síntesis, para ir cerrando, ahí hay una imagen de una, digamos, tipo de diosa, y las diosas traen sacerdotisas. ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué empecé mencionando el tema del magisterio? Porque el magisterio, este magisterio del terror, que tiene a los sacerdotes aterrorizados, que muchos han salido corriendo, y en estos últimos 3 años, es impresionante la cantidad de sacerdotes que se han retirado, porque no soportan ese terror. Ellos no entraron a servir a Dios para que los tengan en esas condiciones de terror, de que no pueden decir nada. Porque muchos vienen de familias católicas y fueron criados con buena enseñanza en sana doctrina y saben cómo son las cosas. Y saben que lo que les están metiendo a los fieles y a los seminaristas es falsa doctrina. Y como les decía, nosotros no vamos a ser sedevacantistas, no nos van a correr de la iglesia. Por mucho que salten, se revuelquen, hagan lo que quieran, ahí lo único que están haciendo es condenando su propia alma. Nosotros vamos a rezar por ellos. Pero nosotros vamos a defender la Iglesia de Cristo. Y vamos a ir a misa. Y aunque estemos en la misa Nuevo Orden, en la misa Novus Ordo, nos vamos a poner de rodillas y vamos a poner la lengua para comulgar como Dios manda. Y para los que digan, no, pero si eso no sale en la Biblia, ¿de dónde? Si eso lo manda el magisterio, No, señores, eso lo manda el Paráclito, lo manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñó. Así como nos enseñó a pulir la liturgia. Porque la liturgia, como he dicho, muchas veces se hereda. Y la liturgia que le llaman tradicional, o misa tradicional, no se inventó en Trento. Por lo tanto, misa tridentina no es exactamente un nombre apropiado. ¿Se le puede decir así? Sí, pero coloquialmente. En Trento solamente se le puso el sello a perpetuidad de que todo en ella es santo, porque lo que hicieron en Trento fue recopilar el rito latino, que viene desde el momento en que Pedro, en la iglesia de Roma, perseguida en las catacumbas, enseña el misterio de la fracción del pan. Y desde ahí nace la misa que nosotros conocemos, que es nuestra misa tradicional, original, católica. De donde viene el nombre misa, porque cuando la misa terminaba, hasta el día de hoy se hace, el sacerdote dice, ite missa est. Y dentro de la ignorancia que se vende hoy en día, se les dice a las personas que ese nombre viene porque misa significa enviar. Eso está correcto. Misa significa envío. Viene del verbo enviar. Pero les dicen que que los envían a evangelizar. Que cuando terminaba la misa los enviaban a evangelizar.
No, señores, eso es falso. Porque el despachar a la feligresía, al terminar la misa, eso va en el ite. Vayan, ite, vayan. Ite misa est. Vayan. Misa, el envío, est. Está hecho. Es, ya es. Está logrado. Se consiguió. Es. Ya, se hizo. Por lo tanto, la frase es ite misa est. Vayan, el envío está hecho. Esa es la frase. Vayan, el envío está hecho. ¿Cuál envío? El envío del sacrificio del cordero el cordero inmaculado, sacrificio incruento. Esa es nuestra misa. Y esa misa es la que es recogida por el Concilio Doctrinal de Trento, protegiendo sobre todo el canon romano, que es la oración central que permite consagrar las especies, es decir, el vino y el pan. ¿Para qué? Para que tengamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en presencia real. Eso se llama el canon romano. Y eso es santo. Y en Trento eso se decretó, se reconoció su santidad, que es santo. El concilio completo lo reconoció. No es un invento de San Pío V. Reconoció que todo lo que hay en esa misa, que es nuestra misa original del rito latino, es santo y que no se puede cambiar y que es nuestra misa católica a perpetuidad hasta el día postrero, y que el que se atreva a intervenirla sea anatema. Eso es lo que se hizo en Trento. No se inventó una misa. Y lo que hicieron en el siglo XX, que es un siglo lleno de disparates, ¿a quién se le ocurría el mayor disparate? Era como un concurso de disparates. Recordemos que durante el siglo XX fueron las guerras mundiales, se explotaron las bombas atómicas, se exterminó industrialmente millones de personas, se mataba de hambre a pueblos enteros, se hizo en muchos lugares, habían guerrillas por todas partes, se hicieron los experimentos más aberrantes que ha habido en la humanidad, que da vergüenza hasta mencionarlos. La humanidad entró en un proceso de desespiritualización como nunca lo habían visto. Y muchas personas dentro de la iglesia, lamentablemente, llegaron con ideas progresistas, naturalistas, cientificistas, sin respeto al espíritu. Encandilados por la luz de la razón, como esos señores de la sociedad secreta esa que todavía está infiltrada ahí. Que están los hippies con sotana y los lobos con sotana.
Los hippies con sotana son los rojos. Los lobos con sotana son los de la escuadra y el compás. Tenemos dos infiltraciones que vienen trabajando desde prácticamente más de un siglo, ya más de un siglo que vienen trabajando. Ellos fueron los que generaron la reforma litúrgica, Sacrosanctum Concilium, con ese señor Bugnini, al cual nuestro Papa Pablo VI le dejó como orden primaria desde el principio: no toquéis el canon romano. Acabamos de decir que el canon romano es la oración más santa que hay, que es la que permite la consagración de las especies, del vino y el pan, para que tener la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que se ha transmitido gracias al Espíritu Santo, Paráclito, Espíritu de verdad, defensor, abogado, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando llega al seno del Padre y nos envía en Pentecostés. Gracias al Espíritu Santo tenemos el canon romano. Se le dice que no toque el canon romano. Y este especialista en fraude se salta ese dictamen y lo que hace es inventar un nuevo misal, el cual fue rechazado, rotundamente rechazado por los obispos. Y se le ocurrió inventar con su equipo lo que le llaman hoy en día plegarias eucarísticas. Santo Señor, eres tú, fuente de toda santidad, bla, 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 que es la que suelen repetir porque es más corta y les da flojera decir más que eso. No se pueden inventar. No se puede inventar un canon de ese tipo, porque el canon romano no lo inventó alguien, algún ser humano, una cabecita de hombre, no lo inventó San Pedro. Lo reveló el Espíritu Santo. Por eso es parte del tesoro de la Santa Iglesia y hay que cuidarlo. En cambio, lo que hoy en día le llaman plegarias eucarísticas, que además ni siquiera es una, son 4 si no me equivoco, y según ellos la 1 es el canon romano traducido, lo cual es falso. Se parece, tiene unas cosas ahí, como unos detalles que... pero no lo es. No se engañen. No lo es. No es el canon romano. Inventaron una misa artificial y nos transformaron en una iglesia reformada. Cuando reformados eran los protestantes, ahora la Iglesia Católica también es reformada. O sea, son todos reformados ahora. Y como les decía, nuestros sacerdotes, durante décadas, los que tienen un poco más de conocimiento y un poco más de amor a Cristo, de respeto y temor a Dios, lograron durante décadas mantener al espíritu fluyendo y alimentando a la feligresía, el alma, espiritualizándola. Porque no se trata de decir Espíritu Santo ven y listo y punto y aquí está el Espíritu Santo. No es magia. Hay que
vivir católicamente, rezar el Santo Rosario diariamente, saber los cantos que sabemos los católicos, que sabía el Padre Pío, que sabía Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, porque somos todos uno. No somos, los católicos no somos solo los que existen hoy en día, somos todos los que han existido durante 2000 años y todos somos uno en Cristo. Somos nosotros los que fuimos martirizados, fuimos nosotros los que luchamos en la batalla de Lepanto para poder salvar la catolicidad del Islam, de los musulmanes, del extremismo y la violencia que venía desde Oriente. Con el rosario en la mano, con la imagen de nuestra Madrecita de Guadalupe en el mástil del barco, arriba. Y el Papa San Pío V, el mismo del Concilio de Trento, enseñándole al pueblo en general a rezar el Santo Rosario. Y desde ahí que el Santo Rosario se hizo popular. ¿Y por qué menciono todo esto? Por el tema de las diosas y las sacerdotisas. Porque diosas y sacerdotisas, ¿les suena eso de sacerdotisas y el mundo anglicano y luterano que tanto les gusta ahora? Y bueno, y desde el Concilio Vaticano II y de la Reforma Litúrgica, que andan coqueteando con el mundo anglicano, coqueteando con el mundo luterano, al punto de que lo que nosotros teníamos como Santa Misa hoy en día le llaman igual asamblea dominical, igual que los luteranos, y tienen a las personas comulgando igual que los luteranos. Como si no hubiera Espíritu Santo, como si no hubiera presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué menciono todo esto? Otra vez, por los acólitos. Y dirán, ¿pero qué tienen que ver los acólitos? Históricamente, una de las grandes fuentes de donde nacen y se crían los sacerdotes, las vocaciones, las santas vocaciones, ¿de dónde salen? ¿Cómo a un niño se le ocurre ser sacerdote? Porque era acólito, era monaguillo. ¿Y por qué ahora hay monaguillas y acólitas? ¿Y por qué están invitando a sacerdotisas anglicanas a celebrar misa en nuestras catedrales católicas en Roma? ¿No será que quieren sacerdotisas? Y los sacerdotes que se dan cuenta de eso, porque saben que el semillero de sacerdotes, el semillero número uno, la primera fuente de vocaciones que siempre ha existido,
de donde nacen las vocaciones, es el acolitaje, el acolitado en general. Y me ha tocado ver parroquias donde prácticamente no hay niños varones. A la parroquia que llegué hace unos años atrás, llegué y les hice uno de los primeros comentarios que hice fue: ¿cómo pueden subir al altar estas niñas que les llaman monaguillas, con unos peinados, con el pelo levantado, con los ojos maquillados como gata fiera, completamente maquilladas, con el cabello suelto, así con el moño en alto y de ahí todo el cabello suelto? Eso no se puede hacer, hermanos. Y no porque la mujer sea algo inferior, no, no. Es como que el sacerdote saliera a torso desnudo luciendo su musculatura, o con un traje de baño de lycra ajustado luciendo su cuerpo. No se hace eso, menos en un lugar santo. Por eso, hermano, le digo que esa imagen da mucho que hablar, porque hay muchas cosas que se cruzan ahí, hay muchas líneas que se cruzan ahí. Así es que, hermanos, sepamos leer entre líneas. Porque lo que estamos viviendo hoy en día es un momento histórico para la Santa Iglesia Católica. Y será recordado. Y usted será recordado. Yo seré recordado, todos seremos recordados como los que vivimos este momento y de qué lado estábamos. Y los lados no se miden en términos de misa tradicional o misa novus ordo, se mide en fe. ¿Quiénes le hicieron caso a Dios o quiénes le hicieron caso a los hombres? ¿Quiénes siguieron la revelación del cielo o quiénes siguieron las ideas del mundo? Esa es la línea divisoria. Así es que reflexionemos, hermanos. Oremos por aquellos que tienen el poder y que nos bombardean con estas cosas, que atacan a nuestros sacerdotes. Defendamos a nuestros sacerdotes. Defendamos nuestras parroquias. Juntémonos con nuestros sacerdotes, hablemos con ellos y digámosle: Padre, yo soy católico, yo amo a Cristo, yo sigo a Dios, amo a Dios sobre todas las cosas.
Dios está arriba, Cristo es el Rey de Reyes y Él es el que comanda la Santa Iglesia. El magisterio es el encargado de difundir la verdad que Cristo es. Y si no hace bien su trabajo, está enfermo y está sembrando confusión. Pero no nos van a sacar de la iglesia. No nos van a sacar de la iglesia. Porque vamos a defender la iglesia de Cristo. Y este tiempo será recordado. A ver quiénes son los que defendieron la iglesia de Cristo. Y no se dejaron llevar por lo que dijo el hermanito, lo que dijo el curita, por quedar bien con el curita. Es que lo que pasa es que el curita me eligió ministro de extraordinario y no quiero defraudarlo y no puedo decirle que no y tengo que seguirlo y tengo que tomar la hostia con la mano y obligar a los fieles a que tomen la hostia con la mano y no puedo defraudar al curita porque él me tiene confianza y además ese cargo hace que la persona tenga más orgullo. Eso es pura telenovela. No sirve de nada. Eso quema el alma. Sáquense eso. Fuera, fuera, fuera eso. Cristo haría lo mismo. Enrollaría una soga y lo sacaría ahí. Fuera, fuera. El celo de tu casa me consume. De momento, eso, hermanitos. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.